Ese era el primer comentario que quería hacer. Quiero ver, ahí está. Ese era el primer comentario que quería hacer, más que nada a modo de observación, en el sentido de que sí hay que tener cuidado en saber diferenciar qué tipo de superficie es la que estamos graficando. Si es una de planos, que toda es de grado 1, todas las variables van con exponente 1. Si es una cilíndrica, donde ya dije que las cilíndricas pues son aquellas donde ustedes les hace falta una ecuación, les hace falta una variable, perdón. Y ahora vamos con la parte de las superficies cuádricas. Las superficies cuádricas que tienen sus respectivas características en cómo nosotros las vamos a trabajar. Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. ¿Cuáles son las superficies cuádricas? Las cuádricas son aquellas que tienen por ecuación la forma ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más ey más fz más g igual a 0. Esa es la ecuación general de una cuádrica. Aquí quiero dejar claro varias cosas. A la hora de una evaluación y de lo que nosotros vamos a ver en las clases hoy y la del jueves principalmente, pues vamos a variar bastante entre las diferentes formas en que le puede aparecer una cuádrica, pero desde ya aclaro lo siguiente. Si usted ve que nosotros un tipo de cuádrica, la ecuación la trabajamos de una manera, en otra cuádrica la ecuación se la doy de otra manera y en otra cuádrica cambia también la forma de la ecuación, y no me refiero a cambiar de signo, sino a cómo se le presenta la forma de la ecuación, eso no quiere decir que solamente aplique para esa que estemos trabajando en su momento, sino que aplica para todas las cuádricas que vamos a ver. El total de cuádricas que se van a trabajar son 6. Si todo sale bien, hoy vamos a ver 3. Si no vemos las 3 primeras, por lo menos 2 y la mitad vamos a alcanzar a ver, porque en los otros 2 grupos así me he quedado, 2 y la mitad. La próxima clase con seguridad tendríamos que ver unas 3, vamos a avanzar unas 3 o 2, según cómo nos vaya el tiempo. Así que en el peor de los casos nos hará falta después de la clase del jueves una cuádrica que terminar de ver. Pero a lo que quiero llegar al final es que no porque, por ejemplo, la primera cuádrica que se llama elipsoide la trabajemos con un tipo de ecuación, no quiere decir que no pueda aparecer un elipsoide con un tipo de ecuación como el que vamos a ver en los demás casos. En todas las cuádricas pueden aparecer diferentes tipos de diferentes formas de la ecuación y en todas ustedes las trabajarán de la misma manera. En su momento voy a explicar cómo. Así que lo que sucede es que no queda tiempo para ver un ejemplo de cada tipo de ecuación para cada cuádrica. Si no, nos llevamos 3 semanas viendo solo este tema. Entonces, no queda tiempo. Bueno, la lista de superficies cilíndricas usted la tiene en el material que le subí hoy a plataforma. Bueno, el material dice superficies cilíndricas y cuádricas, pero en realidad solo trabaja con superficies cuádricas. Ahí tiene la lista de las 6 cuádricas con las que vamos a trabajar. Cada una de ellas tiene un ejemplo. Lo único que los ejemplos del material, si ustedes lo revisan un poco, se darán cuenta que todos los ejemplos están en la forma más sencilla posible de una ecuación. Entonces yo voy a ir variando entre ejemplos de la forma más sencilla y luego ejemplos de la forma más complicada. Entonces, la primera que vamos a trabajar es la que se conoce con el nombre de elipsoide. Esta es la primera. El elipsoide, como su nombre lo indica, ya nos da una idea de qué tipo de superficie es. No necesariamente, repito, una función. Recuerden que cuando estamos en 2D, si nosotros vemos una elipse, la elipse no es una función. Tranquilo, Cristian, si vamos a procurar hacer un ejemplo de cada cuádrica. Tranquilo, tranquilo. Entonces, les decía, el elipsoide, si uno lo ve en 2D, las elipses no son funciones, pero si uno la parte por la mitad, dependiendo cómo sea ese corte a la mitad, sí se transforma en unas que sí son función. Ahora bien, el elipsoide es algo similar. El elipsoide completo no es una función de 2 variables, sino que si usted lo parte a la mitad, entonces sí
dependiendo cómo sea ese corte a la mitad, sí se estaría dividiendo en dos partes que sí serían funciones. Pero no ese es el objetivo. Aquí no lo vamos a ver si es función o no es función. Primero porque el tema de funciones es de la unidad 2 y esto todavía es de la unidad 1. Aquí simplemente vamos a estar interesados en graficar todas estas cuádricas que nosotros vamos a trabajar. Ahora, con lo que preguntaba Cristian, que de los más complicados con el ejemplo, lo que sucede es lo siguiente. Las formas más complicadas de las ecuaciones se trabajan para llevarlas a la forma más fácil y luego graficar esa forma más fácil. Entonces no puedo yo dar primero la forma complicada porque a la postre esa forma complicada tendré que llevarla a la más fácil y graficarla más fácil. Entonces primero hay que explicar cómo se grafica la más fácil porque después la vamos a volver a ocupar. Por eso vamos a comenzar aquí con una versión de las ecuaciones más sencillas posibles de las cuádricas. Y a medida vayamos avanzando, le vamos a ir subiendo el nivel a las ecuacioncitas. Ya para la próxima clase, sí vamos a trabajar con ecuaciones un poquito más completas, digámoslo así, que requieran más trabajo, tipo algunas que puedan venir en el examen. Bueno, cada cuádrica tiene su forma específica en cómo se presenta en forma de ecuación, tiene sus características que usted debe saber identificar, porque ahorita usted podrá decir que lo que vamos a graficar es un elipsoide, porque estamos viendo el tema del elipsoide, pero en un examen parte de su ejercicio será identificar la cuádrica. Entonces usted tiene que decir qué tipo de cuádrica es con la que está trabajando. Entonces será misión o tarea de ustedes identificarla. Voy a colocar ahorita la llamada ecuación canónica de un elipsoide y es esta. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual 1. Es como cuando usted estaba trabajando con una elipse, solo que ahora en 3D. Es como tener la ecuación de la elipse, la canónica centrada en el origen, pero le agrega una tercera variable. De ahí también el nombre de elipsoide, ¿verdad? Agarrar una elipse y como que darle un bosquejo tridimensional. Entonces, a esta es a la que se le conoce como ecuación canónica. Y esta es con centro en 0, 0, 0. Entonces yo les pregunto, ¿se acuerdan ustedes que en álgebra vectorial o álgebra lineal, según la que sea que llevaron, en su momento, allá por la unidad 3, si no me equivoco, cuando vieron toda la parte de las cónicas, usted trabajó con la gráfica de hipérbolas, gráfica de circunferencias, parábolas y elipses, y las veía de dos formas, forma canónica y forma general. ¿Cómo hacían en su momento para llegar de la forma general a la forma canónica? ¿Qué hacían? Para llegar de una ecuación general de una elipse, por ejemplo, a la forma canónica de una elipse. ¿Qué proceso seguían? Hay que multiplicar todo por A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, si no me equivoco. Multiplicar todo por A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. No. ¿Será por complementación de cuadrados? Exacto, complementación de cuadrados. Eso de multiplicar no me suena, la verdad. Si usted tiene la ecuación general, bueno, creo que eso de multiplicar es cuando es al revés, si no me equivoco, que sería de cuando usted quiere pasar de la canónica a la general, creo que hay que multiplicar. Al revés. Ajá. Pero cuando quiere pasar de la general a la canónica, como dijo el compañero, hay que hacer la completación de cuadrados. Pues aquí es lo mismo. Si a usted le dan una ecuación general como la que está en azul con todos esos 6, 7 términos, completa cuadrados para las tres variables y eso lo lleva a la forma canónica. Obviamente, cuando uno tiene que completar cuadrados, la forma canónica le va a quedar así. X menos h cuadrado sobre a cuadrado más y menos k cuadrado sobre b cuadrado más z menos l al cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Es decir, le va a terminar quedando un elipsoide, pero con centro en HKL, con centro fuera del origen.
A esta segunda forma, cuando a usted le queda una canónica con centro que no es el origen, se le conoce como desplazada. Creo que en clases anteriores ya más de alguno me había preguntado cuando veíamos planos y cilíndricas si se iban a mover los ejes o si se iban a desplazar, cositas así. Ahora sí, a partir de aquí, todas las cuádricas que veamos tienen la opción, si le dan a usted la forma general de la ecuación, la lleva a la canónica y ahí sí vamos a trabajar con lo que llamaremos ejes desplazados. Solo que eso será principalmente a partir de la próxima clase. Hoy me interesa más que nada que entendamos el proceso, la parte sencilla, digamos, la parte sencilla del armado de las gráficas de las cuádricas. Entonces, aquí le estoy dando yo las dos ecuaciones canónicas del elipsoide, una con centro en el origen y otra con centro fuera del origen. Todas las cuádricas tienen estos dos tipos de posibles ecuaciones, dependiendo obviamente de dónde esté el centro, ¿sí? Todas las cuádricas pueden tener estos dos tipos de ecuaciones. ¿Por qué lo aclaro? Porque más adelante yo ya solo iré poniendo la canónica centrada en el origen, pero si ven que no pongo la otra, la de centro fuera del origen, no es que no tenga, simplemente es de manera análoga como lo he puesto aquí. Manejan los mismos signos, la misma forma de la centrada en 0, 0, 0, solo que le agregan el menos h, menos k y menos l a cada variable arriba, así que no pasa nada. De hecho, en el material de plataforma que les comento, ahí solamente hacen referencia a la canónica centrada en el origen, pero no es que solo esos casos haya, que quede claro. Bueno, características de un elipsoide. Como en un examen lo más seguro es que le van a poner una general, usted va a completar cuadrados y la va a llevar a la canónica. Cuando ya la tenga en la forma canónica, ¿cómo identifica que es un elipsoide? Fácil. Las tres variables tienen que estar al cuadrado. Eso es muy importante porque si ya revisó la guía de cuádricas, se habrá dado cuenta que algunas veces hay unas variables que no van al cuadrado. Por ejemplo, en el primer literal, en el A, la Z no va al cuadrado, solo tiene potencia 1. En el C, la Y no va al cuadrado. En el E, la Z, en el F, la X. Es decir, hay varias ecuaciones de superficies cuádricas donde alguna variable X, Y o Z no va al cuadrado. Eso no quiere decir que no sea una cuádrica, como no, pero no es una de este tipo. En este tipo las tres deben ir al cuadrado. Otra característica, después de tener la canónica, las tres deben ser positivas. Las tres deben tener signo más, la X cuadrado, la Y cuadrado y la Z cuadrado. Las tres al cuadrado, las tres positivas. Y por último, en el lado derecho debe haber un 1 y ese 1 debe ser estrictamente positivo. Parecen condiciones que uno dirá, bueno, pero eso es fácil de identificarlo. Sí, pero créanme que a la hora de un examen, a veces los estudiantes se equivocan en este tipo de cositas. ¿Alguna consulta? ¿Puede repetir cuál era la última condición, por favor? Que en el lado derecho, creo que esa fue la última que dije, que en el lado derecho debe estar un 1 positivo. O sea, todo debe quedar igualado a un 1 positivo. Todo debe quedar igualado a un 1 positivo. Esa última condición es muy importante porque a veces en el lado derecho queda un -1, y uno piensa que, bueno, el profe dijo que solamente era 1, pero si es más o menos no importa. ¿Cómo no? Tiene que ser obligadamente 1. Si no es 1 el de la derecha, en algunos casos se puede arreglar. La primera característica, si no me equivoco, es que la que dije fue que las tres variables estuvieran elevadas al cuadrado. Las tres variables deben ir al cuadrado. La segunda era que las tres fueran positivas. Y la tercera es que a la derecha esté un 1 estrictamente positivo. Bueno, las últimas dos las podríamos resumir en que todo debe ser positivo, todo, y que del lado derecho debe estar un 1. Todo positivo y a la derecha un 1. Ahora bien, si todo es negativo, pero cuando digo todo me refiero a todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha, pues también. Si todo es negativo, usted solo multiplica por -1 y ya lo tiene todo positivo, así que no pasa nada. Bueno, habiendo dicho eso,
En estas cuádricas es muy común también que le pidan a usted las trazas. Se las van a pedir en un examen. Entonces, ¿cómo sacamos las trazas? Desde ya lo voy a decir, pero más adelante cuando veamos otro tipo de ecuaciones, lo voy a explicar con más detalle. Pero las trazas usted las puede sacar con respecto a la ecuación general, con respecto a la ecuación canónica, ya sea centrada en el origen o fuera del origen, según la que tenga. La puede sacar con respecto a cualquier ecuación, pero las que convienen son las ecuaciones canónicas. ¿Por qué? Porque cuando uno la tiene en forma canónica, al sacar la traza es más fácil identificar qué es lo que le quedó cuando uno saca la traza en forma canónica. Y en forma canónica, lo que haremos será siempre sacarle una traza o las trazas a la canónica centrada en el origen. Siempre se las vamos a sacar a esa. Alguien dirá, mire, pero vaya, si dice que siempre se le van a sacar las trazas a la canónica centrada en el origen, ¿qué pasa cuando yo tenga una cuádrica que no esté centrada en el origen? Porque ahí si no está centrada en el origen, pues no puedo arreglar nada de eso, ¿no? Pues más adelante veremos una forma en cómo transformar una centrada fuera del origen en una centrada en el origen, con ejes desplazados. Eso lo veremos más adelante. Total que vamos a cambiar una ecuación muy general y la vamos a llevar a una canónica que siempre esté centrada en el origen. Por eso es que nos vamos a acostumbrar a sacar las trazas de la canónica con centro en el origen. Bueno, ¿cuáles son las trazas? Recordemos que las trazas eran hacer cero una variable según el eje donde yo quería encontrar la traza. La traza con el plano XY, por ejemplo, en este caso sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual 1. La traza con el plano XZ sería x cuadrado sobre a cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Y la traza con YZ es y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Cuando uno ya tiene estas tres trazas, uno se da cuenta que por la forma de las ecuaciones, las tres trazas terminan siendo elipses. Las tres son elipses. ¿Es importante saber eso? Sí, porque a la hora de una evaluación, usted tiene que poner las ecuaciones de las trazas, que no cuesta sacarlas. Tiene que poner las ecuaciones de las trazas y luego tiene que poner qué son. Luego tiene que colocar qué son. Así que es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, ahí nos ha compartido. Espérame que esto me está... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ahí está. Pensé que ya no me salía. Ahí ha compartido Dani una especie de resumen de todo lo que vamos a ver de las 6 cuádricas básicamente. Lo que él ha puesto ahí es una especie de resumen correcto de lo mismo que aparece en el material de plataforma, ¿verdad? La especificación de cuáles son las formas canónicas centradas en el origen de cada una de las cuádricas con las cuales nosotros vamos a trabajar. Gracias ahí por compartirlo. Ahí tienen anotadas también algunas características de las diferentes superficies cuádricas con las cuales vamos a trabajar. Bueno, entonces, les decía, aquí es importante que usted haga un poquito de memoria y recuerde, gracias Dani, y recuerde cómo se grafican estas elipses, cómo se grafica una hipérbola, cómo se grafica una parábola, porque quieras o no, en algún momento determinado lo vamos a tener que ocupar. Por ejemplo, yo no sé qué tanto se acuerdan ustedes de cómo graficar una elipse, y le estoy hablando de cómo graficarla de forma fácil, no usando tanto una tabla de valores. Cómo se grafica una parábola de una forma bastante sencilla.
Para una parábola sí necesariamente necesitamos una pequeña tabla, en su momento veremos cómo la sacamos. Y también para el caso de una hipérbola, si alguien se va a animar a graficar hipérbolas, recuerde que ahí tiene que hacer el llamado rectángulo básico, creo que le llamaban al de la hipérbola. Tiene que dibujar las asíntotas de una hipérbola para ver qué tanto se abre. Y todo eso hay que recordarlo, porque si lo van a dibujar así en su momento, tienen que usarlo. Pues bueno, las trazas de una elipse, de un elipsoide, son elipses con los 3 planos coordenados. En parte también por eso el nombre de elipsoide. Bien, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo con el que vamos a trabajar. Ahí en el material ustedes tienen uno. Un ejemplo sencillito. X cuadrado sobre 9 más Y cuadrado sobre 46 más Z cuadrado sobre 16 igual 1. Pero nosotros vamos a hacer este. Este no está en la guía. X cuadrado sobre 3 más Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 16 igual 1. Vale, ahí está. Fíjese que yo en ningún momento he hecho referencia en el caso de la ecuación del elipsoide a qué pasa con A, B y C. En ningún momento he hecho referencia a qué condición deben cumplir las letras A, B y C. Es decir, las que van en el denominador, las que puse acá. Si recordarán, en una elipse, la A tenía que ser siempre mayor que B. La A representaba el lado mayor, la B el lado menor. Aquí la A, la B y la C, pues no nos interesa qué relación guarden entre ellos. La A, la B y la C simplemente sirve para identificar quién va abajo de qué variable. La A abajo de la X, la B abajo de la Y, la C abajo de la Z, pero no nos interesa mayor cosa la relación entre ellas. No nos interesa tanto quién es la más grande, quién es la más pequeña, quién es la mediana o qué relación guardan entre ellas. Eso no nos interesa simple y sencillamente porque no lo vamos a utilizar. No vamos a calcular mayores cosas. Bueno, eso de bien dibujadas, Nelson, digamos que sí y no, es decir, no queremos gráficas perfectas porque es obvio que no las vamos a lograr sacar perfectas, pero al menos que los trazos más importantes, que los pasos que nosotros vamos a mencionar sean lo suficientemente representativos, como usted acaba de escribir, para dar un buen panorama de la superficie que se está trabajando. O sea, no vamos a pedir que se estén sacando un montón de puntos y con exactitud hacer los trazos, pero sí al menos que lo que se haga, por ejemplo, si usted va a dibujar una elipse, que el dibujo se vea que tiene forma de elipse, ¿verdad? Que no vaya a quedar más como que es un rombo, porque créanme que algunos, por la forma como vamos a dibujar las elipses, terminan haciendo rombos más que elipses. Entonces a eso me refiero. Si va a dibujar una hipérbola, que se le vea la curvatura a la hipérbola. No le vamos a exigir 100 puntos o 10 y todo eso, pero que se vea la curvatura y no que quede como línea recta. Entonces, sí debe quedar lo mejor posible. Hay unos que mis respetos, hay unos estudiantes que hacen unos dibujos muy, pero muy, muy buenos. Sí, recuerdo que el ciclo pasado, bueno, cuando dice el pasado se refiere al examen 1 de este ciclo. O al del ciclo pasado, ¿o qué? O al parcial 1. Si es del parcial 1, yo insisto que no es que estaba largo, lo que pasa es que se complicaron. Sí, el del ciclo pasado, el detalle es que venían, si no mal recuerdo, 3 cuádricas y 2 cuádricas eran bastante largas, una un poquito calmada. Sí, es cierto, estaba bastante largo. Venían 3 cuádricas, una cilíndrica, creo. No recuerdo si venía un plano y venía también una de curvas de nivel, si no mal recuerdo, pero creo que por ahí andaban. Corríjame si me equivoco, pero más o menos esa cantidad de problemitas venían. Sí, estaba un poquito largo, sí, es cierto, tiene razón. Vamos a ver cómo viene esto. Ok, entonces, vaya, vamos a trabajar con este ejemplo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular las trazas.
No, creo que para 3 horas, ajá, un plano, una curva, 6 cuádricas. No, no venían 6 cuádricas. 6 cuádricas no venían. Eso sí le puedo asegurar que no venían 6 cuádricas. Venían 3 cuádricas. Un plano, una curva, no venían 6. No venían 6. Venían 3, creo. Un plano, una cúbica y unas curvas de nivel, creo. O sea, sí venía largo, pero no venían 6 cuádricas. No, no, no. Eso sí, no. Jamás hemos puesto 6. Hemos puesto 8, pero 6, no, mentira. No, nunca hemos pasado de 3, creo. Bueno, a menos que yo me acuerdo. Ok, las trazas. Primero vamos a calcular las trazas. La traza con el plano XY es x cuadrado sobre 3 más y cuadrado sobre 9. Sí, con 2 cilíndricas. Bueno, no me acuerdo, pero creo que está más apegado a lo que coloca Cristian ahí. Ok. Las trazas, perdón, ya estoy traumado con lo que me están escribiendo. Las trazas son estas que estoy escribiendo ahorita, las 3 trazas con los planos coordenados. Y esto es lo primero que usted tiene que sacar en el caso de un elipsoide. También le diré que en cada cuádrica tiene, aparte de sus características para identificarla en la ecuación, tiene diferentes métodos para graficarse. Lo que yo voy a hacer para el elipsoide no es lo mismo que vamos a hacer para las demás cuádricas y viceversa. O sea, todas tienen algunas cosas que se parecen y otras cosas que son completamente distintas a la hora de graficarse. Bien. Vamos a nosotros con la gráfica de la superficie cuádrica, que en este caso es el elipsoide. Vamos a graficar cada una de las elipses que nos quedaron en las trazas. Vamos a graficar cada una de esas elipses. Y aquí es donde ya empieza la parte que les comento de tener cuidado y tratar de no hacer cálculos innecesarios para ahorrar tiempo. Porque vaya, para graficar una elipse, usted solo necesita 4 puntitos. Y los 4 puntitos que siempre vamos a tomar nosotros son las raíces cuadradas de los denominadores de cada elipse. Una positiva y otra negativa, porque recuerden que la raíz cuadrada de un número tiene 2 valores, uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9, que es el valor que está abajo de la y, es 3. Entonces nosotros en y vamos a ubicar el más o menos 3. Voy a colocar acá 3 en y menos 3. En x, el denominador de la x de x cuadrado es un 3. Entonces vamos a colocar en x la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3, voy a extender el plano hacia atrás. La raíz cuadrada de 3 que viene siendo aproximadamente 1.7 más o menos. Entonces voy a ubicar menos 2, 2 y vamos a ubicar aproximadamente 1.7 y menos 1.7, un poquito aproximado. Ahí he graficado en azul las raíces cuadradas del denominador de la y, en rojo las raíces cuadradas del denominador de la x. Y ahora voy a graficar en color verde las raíces cuadradas del denominador de z. Z tiene denominador 16, su raíz cuadrada es 4 y menos 4. Así que aquí tenemos 4 y menos 4. Ahí están graficados ya todos los valores de la raíz cuadrada de los denominadores.
A la postre, estos mismos valores son los interceptos con los ejes, que resultan de hacer 0, 2 de las 3 variables. Pues bueno, ¿cómo vamos a hacer con estos valores? Vamos a ir uniendo cada uno de los puntos para formar elipses. Por ejemplo, si yo quisiera la traza XY, voy a unir los puntos en X con los puntos que he graficado en Y, las raíces cuadradas de X con las raíces cuadradas de Y, a modo de formar elipses. No es unir todo a modo de tener líneas rectas, ¿no? Sino a modo de irle dando, hola. La misma escala tienen todos los ejes. Yo le he dado 2 cuadros en todo, la misma le he puesto. Sí. Ok. Gracias. Pero si en un momento el dibujo no se le ve bien, como siempre yo lo digo, usted puede mover a su antojo los ejes, las escalas las puede cambiar. Bueno, aquí solo procure que la forma como une los puntos tome más o menos una apariencia de elipse, ¿no? Puede ser fácil, puede ser difícil. Pero bueno, vaya, más o menos. Puede quedar casi como en forma de huevo, quedan muchas elipses a veces, pero vaya. La idea es que se tenga en claro más o menos la apariencia que va a tener esto. Luego, si yo quiero la traza XZ, tendría que unir para la XZ las raíces cuadradas de X con las raíces cuadradas de Z. Entonces hago esto, siempre a modo de formar elipses. Por acá. O al menos darle una ligera idea de que es una elipse, ¿no? No tiene por qué quedar perfectamente dibujada. Creo que me quedó mejor esta azul que la primera roja que grafiqué. Ahí vamos formando algunas especies de elipses. Y luego, para la última traza, la YZ, voy a unir los desplazamientos o los puntos en Y con los puntos en Z. Venimos acá. Bye. Más o menos. Más o menos ahí me estaría quedando así la gráfica de mi elipsoide. Como dato extra, mientras más separados sean los denominadores en cuanto a valor numérico, o sea, mientras más diferencia haya, se le va a notar más la forma alargada a su dibujo. Y mientras más cercanos sean los denominadores, se le va a ver más como que fuera una esfera. Por ejemplo, si los denominadores fueran 3, 4, 5, son valores que están muy cercanos. Cuando usted grafique todos los puntos que yo grafiqué, van a ser puntos bastante cercanos. Entonces, al unirlos, se le va a ver más como una esfera que como algo estirado, ¿verdad? Aquí, como hay una leve diferencia considerable entre 3, 9 y 16, por eso se ve un poco lo alargado en Z. Así que ahí tendríamos el bosquejo de nuestro elipsoide. ¿Preguntas? Profe, ¿verdad que en el caso que sea las escalas más pequeñas podríamos ponerle como alargar más el plano? Algún eje tendría que alargarlo más si quiere que se le vea bien la forma así de estirada. Alargue más el eje más grande, o sea, donde se le va a estirar más. El que tenga mayor denominador, déjelo con una escala un poco más grande para que se le note en qué partes que va más estirado. Esa sería una opción. Bueno, gracias. Bueno, por ejemplo acá, si no se le ve tan alargado, dele más escala al eje Z, que es el que tiene mayor denominador, o dele menos escala al X y al Y, que
que sería otra opción también. ¿Por qué? ¿Se le ve como esfera o qué pasó? ¿Ah? No, es que yo Más estaba o menos. viendo ajá, algo así, bien redondo, bien raro. Pero sí, como haciendo más grande la escala, creo que se viese más. Sí, sí, Así sí. como Vaya, esas son las cositas que les digo. A veces no es que uno dibuje mal las cosas, simplemente para que uno mismo vea que la perspectiva está mejor, puede uno optar por cambiar la escala de uno o de dos ejes para que se vea un poco más. Pero tampoco se preocupen tanto, si ven que les queda demasiado redondito, no pasa nada. Suele suceder cuando las escalas las toma uno igual. Y se los digo porque también en un examen, si usted viene, agarra el dibujo, no lo ve bien y lo borra por hacerlo de nuevo, es perder bastante tiempo. eso sí. Uh-huh. Gracias. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno, para las partes vistas y no vistas. Para las partes vistas y no vistas, aquí la mayoría de cuádricas, bueno, no tienen otra que las esté tapando, ¿verdad? El criterio de plano del primer octante aquí no aplica. Aquí siempre será el criterio similar al de las cilíndricas, es decir, las partes no vistas son aquellas que estén siendo tapados por alguna otra porción de la superficie. En nuestro caso, como solo tengo una superficie graficada, sería lo que esté siendo tapado por alguna otra parte de esta misma cuádrica. Particularmente aquí lo vamos a resumir en lo siguiente. Toda la parte que usted vea de su cuádrica que queda atrás sería la parte no vista. Digamos, lo que pasa por las partes negativas del eje X. La parte negativa del eje X es más o menos la referencia para que usted pueda ver cuáles son las partes tapadas de su superficie. Por ejemplo, de la elipse roja, la parte trasera, que voy a sombrear yo ahorita, sería no vista porque pasa por un valor negativo en X. Entonces, la elipse roja es como el cinturón de su elipsoide, y ese cinturón, la parte delantera está continua, la parte de atrás, la que iría en la espalda del elipsoide, es no vista. De la misma manera, para la elipse azul, la parte que pasa por el valor negativo en Z es no vista. Es un cinturón como vertical donde la parte que he dejado punteada está pasando en la espalda del elipsoide. Y de la traza verde, ahí no pasa nada. Ahí todo es visto porque la traza verde no está pasando por valores negativos en X, primero. Y segundo, si lo ve desde otra perspectiva, está rodeando todo el borde de la esfera y no lo está tapando nada porque está justo en el borde, a nivel lateral, digámoslo de alguna otra manera. Así que ahí tendríamos las partes no vistas. Profe, Diga. ¿y esa es vertical o horizontal? Porque a mí se me ve horizontal. Se le ve horizontal. ¿Por qué? Es vertical. Es vertical. Solo mire quién es el que tiene mayor denominador. Sin llamarle A, B y C, ¿verdad? ¿Cuál variable tiene mayor denominador? El Z tiene denominador 16. O sea que en Z pasa por 4 y menos 4. En Y pasa por 3 y menos 3. Y en X pasa por raíz de 3 y menos raíz de 3. Así se me ve. Y le mandé un mensaje. Vamos a ver. No, pero... Creo que le di mucho al eje Y, no, es por que eso usted ¿qué escala está usando en Z? En Y, perdón. en Y le di 2. Pues por eso.
Lo que pasa es que le ha dado una escala más grande en Y, si ha tomado, porque veo que en Z ha tomado un cuadrito por unidad, ¿verdad? En X también. Y a Y le ha dado 2 cuadros por unidad. Por eso se le ve horizontal. La escala en Y está más grande. Total que si fuera la misma escala que los otros dos ejes, en Y es como que estuviera graficando 6 unidades, porque son 6 cuadritos. Por eso se le ve más grande, por la escala que ha utilizado. Así que no es que esté malo. A mí me ha quedado así porque yo a todas les he dado la misma escala. Pruebe usted así. Pruebe a darle. Pues quiero ver, ¿por qué no le dio la. Ajá. Pruebe a darle la misma escala a los 3 ejes y ya verá que le va a quedar vertical. Cuando le dé la misma escala. Chivo. Bueno. Gracias. Bien. ¿No hay más preguntas? Quiero ver. Ok. Vaya. Siguiente cuádrica. La siguiente cuádrica es el hiperboloide de una hoja. El que acabamos de ver, el elipsoide, es... parece una papa eso. Bueno, el que acabamos de ver del elipsoide es uno de los considerados más fáciles de las cuádricas. Es uno de los dos considerados las cuádricas más fáciles. No por eso no viene en el examen. Los que ya han llevado la materia saben que es muy común que le venga un elipsoide o uno de la otra que es más fácil junto con alguno complicadito. Así que no vea de menos el elipsoide que fácilmente le puede venir en alguna evaluación. El hiperboloide de una hoja tiene por ecuación canónica centrada en el origen la siguiente. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual 1. Sí, un elipsoide y una silla, por ejemplo, correcto. Y una silla en X. Bien. Aquí tenemos el hiperboloide de una hoja. Características. Esta, para empezar, es la ecuación centrada en 0, 0, 0. No voy a escribir yo la ecuación centrada fuera del origen, pero con centro fuera del origen, pero es análoga al caso del elipsoide. Bien, características del hiperboloide de una hoja. Las 3 van al cuadrado. Las 3 variables van al cuadrado, igual que en el elipsoide. A la derecha usted debe tener un 1 positivo, igual que en el elipsoide. Pero a diferencia del elipsoide, aquí deben haber en la izquierda 2 variables positivas y una variable negativa. Obligadamente, repito, 2 positivas y una negativa. La negativa no necesariamente tiene que ser siempre Z, como yo le he puesto acá. La negativa puede ser X o puede ser también Y, pero debe ser 2 positivas y una negativa. En el material de plataforma, en el ejemplo, le dan un caso particular donde la Z es la que sea negativa, o sea, tal cual se le he puesto yo acá. La Z es negativa y también en ese ejemplo el denominador no aparece, el denominador de la Z. Cuando no aparece se sobreentenderá que el denominador es un 1 y ese sería el valor de la C. Pues bien, esas son las características de un hiperboloide de una hoja. Repito, las 3 variables al cuadrado, a la derecha debe quedar un 1 positivo siempre y de las 3 variables, 2 deben ser positivas y una debe de ser negativa. Ahora veamos las trazas. Con el plano XY quedaría en este caso X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Con el XZ queda X cuadrado sobre A cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual 1. Y con el YZ queda Y cuadrado sobre B cuadrado menos Z cuadrado sobre C cuadrado igual 1. Ahí están las 3 trazas. ¿Qué son? Y esto es muy importante que se los ponga también en un examen. No solo las saque, sino que diga qué son. Si son rectas, si no existen, si es un punto, una elipse, una parábola, etc. En este caso, la primera es una elipse. Pero las otras dos son hipérbolas.
La primera es una elipse, pero las otras dos son hipérbolas. Y ahí tendríamos ya identificadas nuestras trazas. Esas son las tres trazas. Mire, siempre serán esas. Cuando uno saca las trazas con la ecuación centrada en el origen, sí, siempre serán una elipse y dos hipérbolas. Pero si uno las trazas las saca con la desplazada fuera del origen, ahí puede variar. Ahí el resultado puede variar. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de las características y de las trazas de un hiperboloide de una hoja? Ok, perfecto. Bien, vamos con un ejemplo. Ahora sí vamos a hacer uno de la guía. El que vamos a trabajar es el 1B. El 1B de la guía. El 1B dice 9x cuadrado menos 4y cuadrado más 36z cuadrado igual 36. Vaya, aquí si pueden ver, ya no es una ecuación canónica de entrada, tampoco es la gran cosa porque hay que hacerle un mínimo arreglo, pero hay que hacerle el arreglo para ya tenerla en forma canónica completa. ¿Cuál es el arreglo? Bueno, que del lado derecho debe tener un 1 y tiene un 36, así que lo que vamos a hacer es dividir toda la ecuación por 36 para arreglar el 1 de la derecha. Al hacer esa división queda x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 más z cuadrado igual 1. Si lo ordenamos solo porque nos queden los positivos al frente y el negativo al final, tendremos esto. Vaya. Y ahí estaría ya nuestra ecuación canónica centrada en el origen para este hiperboloide de una hoja. Pueden ver que tiene el 1 a la derecha, las tres variables al cuadrado, dos positivas y una negativa. Así que estamos bien con el cumplimiento de nuestras condiciones. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacar primero las trazas. La traza con el plano XY, que sería x cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 9 igual 1. La traza con el plano XZ, que es x cuadrado sobre 4 más z cuadrado igual 1. Y la traza con el plano YZ, que sería z cuadrado menos y cuadrado sobre 9 igual 1. De estas tres trazas, la primera es una hipérbola. La segunda es una elipse. Y la tercera también es una hipérbola. Así que ahí tenemos dos hipérbolas y una elipse. Justo lo que habíamos dicho antes, ¿no? Dos hipérbolas y una elipse. Porque la ecuación canónica que tenemos es centrada en el origen. Bueno. Hasta aquí, pues, salvo el hecho de que las trazas nos dieron diferentes, lo mismo hicimos con el elipsoide. No había que arreglar en su momento la ecuación porque ya todo estaba bien, pero sí que le sacamos las trazas. Lo mismo acá, ya le sacamos las trazas. Si el ejercicio nos pidiera interceptos con los ejes, ¿qué hay que hacer? Hacer 0, dos variables, despejar la tercera y ver si el despeje se puede o no se puede hacer. En algunos casos, los interceptos con los ejes no existen,
porque los despejes de las variables simplemente no se pueden hacer por diferentes razones. Les queda una cuadrática igualada a un valor negativo y eso no se puede despejar, por ejemplo, cosas así. O divisiones entre cero que no se pueden hacer. Bien, ahora para efectos de graficar, ¿qué es lo que vamos a hacer para graficar un hiperboloide de una hoja? Lo que se hace es primero graficar específicamente la traza que es una elipse. No hay donde perderse, pues solo habrá una traza que sea elipse. Entonces, la que ustedes van a graficar es esa, la traza que les quedó que era una elipse. Esa la van a graficar. Y obviamente, pues será centrada en 0, 0, ¿no? La van a graficar ahí. Después de eso, viene un proceso que usted tiene que hacer y pues que quedará a criterio de cada uno de ustedes cómo lo hace, porque ustedes decidirán qué valores tomar. Y lo que van a hacer ahorita es darle un valor a la variable que está negativa en su ecuación. En este caso es la variable y. En el ejemplo del material, cuando lo revisen, verán que se le dan valores a la variable z, porque la z es la negativa en ese ejemplo. Entonces, usted le va a dar valores a la variable negativa. ¿Cuántos valores? 2. ¿Qué valores? Usted escoja uno y después ese que escogió lo toma positivo y negativo. Por ejemplo, usted le puede dar aquí a la y el valor de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Lo toma positivo y negativo y ahí tiene ya los 2 puntos que va a tomar. Sí le voy a pedir que no tome valores diferentes, o sea, no me vaya a salir con que 5 y 8, no. Tome un valor y tome el mismo pero negativo, si no la gráfica le va a quedar toda rara. Entonces tome un valor igual, positivo y negativo. El que usted quiera, así que ahí al final queda decisión de cada uno. Sí, fíjese en la forma que tiene la ecuación. De preferencia trate de darle valores, en este caso a la y, que hagan que al operar no le queden fracciones, ¿verdad? Algunos en otro grupo me decían, dele el valor de 2. Si le doy el valor de 2, quedaría 4/9. Entonces, no es tan bonito ir trabajando con fracciones. Mejor traten de escoger un valor que les dé entero. Por ejemplo, 3 y menos 3. Otro ejemplo sería, vamos a ver, 9 y menos 9, por ejemplo, y así. De preferencia, ¿verdad? Pero si no, usted puede trabajar con el valor que usted quiera. Entonces, yo voy a escoger y igual más o menos 3. Como les dije antes, usted escoge un valor y ese lo toma positivo y negativo. Siempre será para la variable que esté negativa. A esa le va a dar usted valores. No es que siempre será y, siempre a la variable negativa. Si la y vale más o menos 3, la ecuación queda así. X cuadrado sobre 4 más z cuadrado menos 1 igual 1. Que es lo mismo que x cuadrado sobre 4 más z cuadrado igual 2. Y esta última ecuación pues no es nada más que la ecuación de una elipse. Lo único que el lado derecho debe ser un 1. Entonces venimos nosotros, agarramos toda la elipse y la dividimos entre 2 para obtener x cuadrado entre 8 más z cuadrado sobre 2 igual 1. Y aquí tenemos otra ecuación de una elipse. Y esa es la que vamos a graficar. Así que nosotros para un hiperboloide de una hoja graficaremos 3 elipses. Una es la que nos dio como traza al inicio del problema, la única elipse que tenemos como traza. Y las otras 2 son elipses que salen de darle un valor a la variable negativa. Y como el valor que le damos lo vamos a tomar más y menos, significa 2 valores diferentes, pero como está elevado al cuadrado, me generan la misma elipse. Para y igual 3 y para y igual menos 3, voy a graficar para ambos una elipse. ¿Cuál? La que saqué ahí en color morado. Así que en total serán 3 elipses las que vamos a graficar. Preguntas con lo que he calculado antes de pasar a ver el armado de la gráfica. Preguntas. Puede volverlo a repetir, profe. Eso de y más menos 3. Bueno, simplemente son valores que usted va a decidir qué valor darle a las variables. Cada uno decide qué valor le va a dar a la variable negativa. No hay mayor cosa que explicar ahí.
no salen de una situación en concreto o particular. Ahí, si usted le quiere dar el valor de 3, se lo da. Si le quiere dar el valor de 1, se lo da. Si le quiere dar 5, pues le da 5. Ahí cada uno decide. Alguien dirá, ¿le puedo dar 0? No, 0 no. ¿Por qué no? Porque si le da el valor de 0, le va a quedar la misma traza. Las trazas salen de darle el valor de 0 a la variable, así que no tiene sentido que le quede la misma traza. Así que trate de darle otro valor que no sea 0. Pero, o sea, no tiene mayor explicación eso. Usted va a escoger un valor y eso se lo va a dar a la variable negativa y va a revisar qué ecuación le queda ahí al final. Eso es todo. Yo lo que me refería yo era el S más menos 3 lo sustituye en las trazas o en la canónica. No, lo sustituyo lo puede hacer en la ecuación original o lo puede hacer en la última canónica que tenga. Particularmente yo estoy sustituyendo acá. No es en las trazas, porque si es en las trazas, pues no tiene sentido, no le va a quedar jamás lo que he puesto ahí, si es en las trazas. Así que usted lo sustituye en la canónica que tenga. ¿Otra pregunta? Ingeniero, disculpe mi ignorancia con la pregunta que le voy a hacer. Dele. Ajá. Vaya, después de elegir Y, que es más menos 3, en la siguiente línea está X cuadrado, Z cuadrado, el menos 1 igual a 1, ¿cómo es que sale? O sea, cuando Lo que tomó pasa es 1, que vaya, como Y vale 3 y menos 3, en la ecuación que le he marcado arriba, que es donde voy a sustituir, es Y cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado es 9. Y 9 entre 9 es 1. Por eso le queda el menos 1. El 1 de la derecha se mantiene igual, pero el 1 de la izquierda sale de sustituir la Y por 3. Le va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, entre 9, eso es 1. no me había fijado, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Preguntas. Bueno, vamos ahora con la gráfica. Bien. Para la gráfica, nosotros vamos a dibujar, como ya les dije, 3 elipses. Yo siempre hago la broma con mis estudiantes de que puede que terminen el curso sin saber cómo graficar alguna cuádrica, pero de que van a salir recordando cómo graficar elipses, eso es seguro, porque casi todas las cuádricas, llevan gráficas de elipses. Así que a cada rato van a tener que estar graficando ustedes elipses. X, Y, Z. Bien, comencemos. Vamos a graficar la primera elipse, la que era una traza. Esa era X cuadrado sobre 4 más Z cuadrado. Bueno, pues hay que hacer el intento ahí de ver cómo se continúa, Brian. Les decía, la traza era X cuadrado sobre 4 más Z cuadrado igual 1. Entonces, esa vamos a graficar. La voy a escribir por aquí arriba. X cuadrado sobre 4 más Z cuadrado igual 1. Esa era la traza. Entonces, en X vamos a ubicar un 2 y menos 2. Uy. Voy a poner por acá 2 y menos 2. Y en Z, 1 y menos 1. 1, menos 1. Estoy tomando para X y para Z una escala de 2 cuadros por unidad. La misma escala para ambas variables. Unen a modo de elipse y ahí está. Ya está formada nuestra primer elipse, que es la traza que nos quedó, que era una elipse. Ahora vamos a ubicar los 2 puntos que al menos yo le di en este ejemplo a la variable negativa, que son 3 y menos 3. Aquí quiero aclarar 2 cosas. Primero, la variable negativa en una cuádrica, al menos en este caso del hiperboloide de una hoja, la variable que está negativa
le indica a usted en qué eje se va a expandir o a extender su superficie. En este caso, como la negativa es Y, la gráfica se va a extender en Y. Si la negativa fuera Z, como el ejemplo del material, ahí verán que el hiperboloide se les alarga en Z, porque la negativa es Z. Entonces, conclusión, en un hiperboloide de una hoja, la variable negativa le indica en qué eje se extiende o se expande su superficie. La otra observación es que, como siempre, usted tiene manejo libre de cómo trabajar las escalas. Si siente que un dibujo le queda demasiado pequeño o muy grande, modifique. Si cree que no se le ve bien, modifique. En el hiperboloide de una hoja, un error, bueno, no error, pero sí algo que muy comúnmente sucede, es que a veces uno toma valores de la variable negativa tan pequeños, no digo 0.5 o 1, sino que toma valores tan pequeños que las dos elipses que vamos a graficar ahorita quedan intercaladas con la que acabo de graficar de la traza. Cuando le queden intercaladas las elipses, no es muy conveniente en el caso de este hiperboloide que sean así, no porque esté malo, sino porque va a costar identificar lo que uno tiene que unir después. Entonces, como recomendación, si usted ve que las elipses le van a quedar muy juntas o intercaladas, haga la escala del eje donde se extiende, hágala un poquito más grande de los otros dos para que se le vea bien la extensión, que las elipses se le vean algo separadas, es a lo que quiero llegar, que no se le vean tan juntas, que se le vean algo separadas. Por ese motivo, yo lo que voy a hacer ahorita es que a la escala en Y, hoy sí la voy a hacer más grande. Tampoco exageradamente grande, pero sí le voy a dar 3 cuadritos por unidad a Y. En X y en Z voy 2 cuadros por unidad y a Y le voy a dar 3 cuadritos por unidad. Así que ahí tengo ubicadas las 3 unidades. En ese 3 y menos 3, que son los valores, repito, que yo le di a la ecuación, si usted decide darle 5 y menos 5, pues esos son los que va a dibujar. Si decidió darle 1 y menos 1, esos son los que debe dibujar. Y estos puntitos son la base para que usted dibuje la elipse que le quedó. La otra elipse era x cuadrado sobre 8 más z cuadrado sobre 2 igual 1. Esa otra elipse se va a mover en x raíz de 8. O sea que en X se va a mover 2.8 aproximadamente. Y en Z raíz de 2, que viene siendo 1.4 más o menos. Así que a partir del 3, por ejemplo, yo me muevo en X 2.8, más o menos por acá. En ambas direcciones. 2.8 es lo que me estoy moviendo en X. Y en Z 1.5. Bueno, 1.4, perdón, 1.5. 1.4 más o menos en Z. Ahí marqué los puntos y unimos a modo de formar una elipse. Los desplazamientos van a ser a partir del valor que usted decidió darle a la variable negativa. Aquí está. $1.4 aproximadamente en Z y 2.8 aproximadamente en X. Si ven que algún trazo me queda pasando por algún punto específico que no sea uno de los que hemos graficado en los desplazamientos, es casualidad, ¿verdad? No hemos sacado tabla de valores ni nada que me indique lo contrario. Bueno, mire cómo quedó. Quedaron la elipse del centro, la roja, que era la traza original, las dos elipses de los lados en color azul. Las de los lados tienen que ser siempre más grandes que la de en medio. La idea es al final formar una especie de tubo que se vaya haciendo cada vez más y más grande. Así que las de los extremos tienen que ser siempre más grandes que la de en medio, más grandes, ¿ya? Y después, cuando uno ya tiene estas elipses hechas, se unen los puntos equivalentes de las elipses según los desplazamientos hechos. Es decir, tengo 3 elipses, voy a unir los 3 puntos de las elipses que se movieron en diagonal hacia arriba, que son estos.
los 3 puntos que se movieron en diagonal hacia arriba. Luego voy a unir los 3 puntos que se movieron también en diagonal hacia abajo. Aquí está. Y esa forma de unirlos no es con línea recta, no es con línea curva. Ya lo repito, Cristian. Solo termino la gráfica y luego lo repito. No es con línea recta ni con una línea curva cualquiera, sino que al unir los desplazamientos en X, los 3 de arriba en X y los 3 de abajo en X, uno tiene que hacerlo a modo de que las dos curvas que uno traza le terminen formando una especie de hipérbola. Las dos verdes, si usted visualmente quitara todo lo demás, las dos verdes tienen como una forma de hipérbola juntas. Recuerden las otras dos trazas que habíamos sacado al inicio, que eran hipérbolas. Por eso es que esta la vamos a unir en forma de hipérbola. Luego, así como uní los puntos equivalentes de movimiento en X, se unen los puntos equivalentes de las 3 elipses que se movieron en Z. Las 3 que se movieron hacia arriba en Z, siempre a modo de darle forma de hipérbola cuando uno ya une todo. Y los 3 desplazamientos que se hicieron hacia abajo, acá. Voy a esperar que cargue. Ahí está. Ahí tendríamos ya, exceptuando las partes vistas y no vistas, ahí estaría terminada la forma del hiperboloide de una hoja. Creo que más o menos no quedó tan mal. Creo que se entiende un poco que es una especie de tubo un poco aplanado, digámoslo así, pero que se extiende en el eje Y. Vaya, Cristian decía que cómo hice la celeste. Bueno, usted ubica los valores que le dio a la variable negativa, en este caso Y, ubiqué el 3 y menos 3 en Y. Luego, ese 3 y menos 3 en Y lo tomé mentalmente como que fuera un nuevo origen, y a partir de ese origen usted se moviera en X y en Z según los denominadores de la ecuación que obtuvimos. Recuerde que cuando le dimos valores a la Y, se obtuvo la ecuación que está arriba en color azul. La ecuación que está arriba en color azul, que es X cuadrado sobre 8 más Z cuadrado sobre 2 igual 1. Es la que se obtuvo cuando le dimos a la Y el valor de más menos 3. Entonces, esa ecuación me indica que en X se iba a mover raíz de 8, que es 2.8 aproximadamente, y en Z se iba a mover raíz de 2, que es 1.4 aproximadamente. Eso es lo que me he movido en X, 2.8 más o menos, y en Z, 1.4 más o menos. Eso a partir de 3 y a partir de menos 3. O sea, ese 3 y ese menos 3, uno lo ve como un nuevo origen para graficar una elipse. ¿Preguntas? O sea que con la elipse que está en rojo, para el desplazamiento de X fue raíz de 4, ¿verdad? Sí, que 2. Por eso se va 2 y menos 2. Y en Z, como no tiene, es un 1. 1 y menos 1. Por eso les dije desde el elipsoide que lo que uno hacía era graficar para una elipse las raíces cuadradas de los denominadores. Ahí solo hay que tener cuidado a partir de qué punto uno los va a ubicar, ¿verdad? Para la roja es justo a partir del origen, y para las dos azules pues son a partir de los valores que yo le di a Y, que eran 3 y menos 3. ¿Otra pregunta? Preguntas. Bueno, partes vistas y no vistas. Habrán muchas cuádricas que se van a terminar graficando y que van a tener elipses en los extremos. El elipsoide no tenía, este sí tiene elipses en los extremos. El siguiente que veremos, que es el hiperboloide de 2 hojas, también tendrá elipses en los extremos. Entonces, ¿qué pasa? Las elipses en los extremos,
como son extremos de una especie de tubo en este caso, obviamente el tubo estará abierto. Entonces, las elipses que queden en la parte positiva de los ejes van a ser todas vistas. Las elipses que queden en la parte negativa de los ejes van a ser mitad vista, mitad no vista. Como este es una especie de tubo, prácticamente usted creo que no debería tener problemas en identificar lo siguiente. De las dos trazas de color morado que forman una hipérbola, la parte de abajo sería no vista. Esta partecita de acá. La mitad de la traza morada de abajo sería no vista. ¿Por qué? Porque es como la parte de abajo del tubo. Esa está siendo tapada obviamente por la parte de arriba. De la elipse roja, la mitad de abajo también sería no vista. Por lo mismo, va en el suelo del tubo. Entonces está siendo tapada por la parte de encima. Y de la elipse azul de la izquierda, la mitad de abajo también sería no vista. Porque está siendo tapada. Voy a hacer unos trazos aquí, aunque después los voy a terminar borrando, pero es como que usted viniera y al final de cuentas terminara como haciendo este sombreado. Más o menos así. Al hacerle ese sombreado, eso que he marcado yo como un color, bueno, según lo veo yo aquí, es como un rojo un poco pálido, aunque creo que en la pantalla se ve más como un rosado, pero bien. Así con lo que he sombreado yo ahí, esa es la parte superior de esa especie de tubo. Pueden ver que todo lo que he punteado estaría siendo tapado por esa parte superior del tubo, al sombrearlo más o menos de esta manera. Todo lo que he punteado estaría siendo tapado por la parte superior y las que no he punteado es porque están en la parte superior. La morada que no punteé está arriba, la roja que no punteé está arriba y la azul de la derecha que no la punteé nada, la azul de la derecha es porque ahí estaría como abierto el tubo, abierto hacia adelante. Así que esa sería la forma de ver las partes vistas y no vistas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué dicen? ¿Lo dejo así con ese sombreadito medio raro o se lo quito para el PDF que les voy a subir más noche? ¿Lo dejo así o se lo quito? No es necesario hacerlo en un examen, ¿verdad? Vaya, lo dejo así. Quíteselo, dice Cristian. Vaya, un voto, 1 y 1. ¿Qué dicen los demás? Que lo de... Vaya, lo voy a dejar así entonces, ya van 3 contra 1. Bueno, sigamos con el otro, con la otra cuádrica. Ya para esta no nos dará tiempo de terminar de verlo, porque el ejemplo que vamos a trabajar ya es un poco más largo. Este es el hiperboloide de 2 hojas. El hiperboloide de 2 hojas tiene por ecuación x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado, perdón, menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Bien, características de un hiperboloide de 2 hojas. Las 3 variables van al cuadrado, todo está igualado a un 1 a la derecha, pero de las 3 variables al cuadrado, ahora 2 van negativas. 2 negativas y una positiva. Entonces la diferencia entre estas primeras 3 cuádricas que hemos visto hoy básicamente son los signos. Todas van al cuadrado, todas quedan igualadas a un 1 positivo, pero la cantidad de variables positivas que vayan o negativas es la que hace la diferencia. Entonces estos son los hiperboloides de 2 hojas. Y para las trazas, aquí ya pasa algo también interesante. Por ejemplo, la traza XY queda x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual 1.
La xz queda x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 1, pero la yz en este caso es menos y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual 1. Las primeras dos son hipérbolas. Y la última no existe. Vaya, ¿por qué no existe la última traza? Porque sería de estar buscando dos valores que restados, o sea, ambos siendo negativos me den 1. Eso no existe. Como todo va elevado al cuadrado, esos números serán positivos. Al ponerle el signo menos antes a los dos se volverán negativos. Y operar dos valores negativos para que le dé un 1, eso no se puede. No existen valores negativos que cumplan eso. No hay. Entonces, por eso es que esa traza no existe. Conclusión, en un hiperboloide de dos hojas siempre tendrá dos trazas que son hipérbolas y una traza que no existe. Obviamente, esto es a partir de la ecuación canónica del hiperboloide centrada en 0, 0, 0, en el origen. Aclaraciones. La variable que va positiva no siempre será la x, puede ser la y, puede ser la z. La variable que va positiva puede variar, puede ser x, y o z. Así que todo eso es variante. Y en el caso del hiperboloide de una hoja, dije, el que va negativo es el que le dice dónde se va a expander. Aquí es al revés. Aquí el que va positivo, como solo es uno, es el que le va a decir en qué eje se va a expander su cuádrica. Por ejemplo, en esta forma se va a expander en el eje X porque es la única que va positiva. En el material de plataforma hay un ejemplo del hiperboloide de dos hojas donde le dan la Y positiva, entonces se va a expander en el eje Y. Ya vamos a hacer nosotros otro ejemplo. Bueno, ¿preguntas con estas características? Tiene también su forma de canónica desplazada, ¿verdad? Pero en su momento la trabajaremos. Fíjense, bueno, no sé si alguien lo ha notado porque... Las puede volver a repetir así rápido las características, por favor. Vaya, las tres variables positivas, las tres variables al cuadrado, todo igualado a un 1 positivo y van a llevar dos variables negativas y una positiva. Eso es todo. Vaya, lo que les iba a comentar es que si se fijan, las tres cuádricas que hemos mencionado hasta ahorita, las características yo se las he dado de la ecuación canónica. O sea que uno las identifica conociendo la canónica, pero no les he dado características de la general. ¿Por qué? Porque la general, con solo ver la ecuación, es muy complicado saber qué tipo de cuádrica es. Puede descartar algunas, pero en general es raro y complicado saber con solo ver la ecuación qué tipo de cuádrica es. Siempre tiene que trabajarla, llevarla a la forma canónica y luego analizarla. Y es lo que haremos ahorita. Vamos a trabajar el ejercicio del numeral 1, literal I. Obviamente, como aquí yo estoy trabajando con hiperboloide de dos hojas, tiene sentido creer y pensar que lo que me va a salir es un hiperboloide de dos hojas. Pero en un examen, si a usted le ponen una ecuación como esta y le dicen identifique la cuádrica y grafíquela, encontrando trazas y partes vistas y no vistas y todo lo demás, pues tendrá que hacer un cierto proceso para lograr identificarla. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a transformar esta cuádrica que está en forma general a forma canónica. Ahora ya no solo es lo divido entre esto, no, porque ahora aparecen tanto términos al cuadrado como términos que no van al cuadrado. Aparecen un montón de variables con las cuales hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Pues nosotros aquí vamos a aplicar completación de cuadrados para llevarla a la forma canónica. ¿Qué es lo que se hace en la completación de cuadrados? Primero, agrupamos las x con las x, las y con las y. En este caso solo hay un y cuadrado, así que no se agrupa con nada. Y agrupamos z con z. Y los que no tengan variable lo mandamos a la derecha. En este caso mandamos el menos 13 como más 3.
Ahora vamos a completar cuadrados para las variables que lo ameriten. La y no lo necesita porque solo está y cuadrado. No le vamos a hacer nada. La x sí lo necesita porque hay dos términos y la z también porque hay dos. Antes de completar cuadrados, usted necesita sacar de factor común el coeficiente que tengan las variables al cuadrado. Siempre deben tener las variables al cuadrado con coeficiente 1, positivo. Si no las tienen así, arreglen. Entonces, aquí le voy a sacar yo factor común a la x cuadrado. El y lo dejo normal. La z al cuadrado tiene coeficiente menos 1, pero necesito que sea 1 positivo, así que le saco de factor común el menos a las variables z. Y ya tengo lista mi ecuación para la completación de cuadrados. Este paso es fundamental. Si no lo hace o se le olvida en un examen, se puede confundir o puede obtener un resultado incorrecto. Entonces, siempre saque de factor común el número que acompaña a la variable al cuadrado o el signo, si lo necesita. Una vez ya hecho eso, ahora sí, complete cuadrado dentro de los paréntesis. La mitad de 2 para el caso de la x es 1 elevado al cuadrado 1. Sumo 1, resto 1. Al y no se le hace nada y al z sería mitad de 10, 5 al cuadrado 25. Sumo 25, resto 25. Y del otro lado 13. Alguien se preguntará, mire, pero ¿qué no debe sumar y restar la misma cantidad en ambos lados de la ecuación? Sí, se puede sumar y restar en ambos lados de la ecuación o sumar y restar de un solo lado como yo lo estoy haciendo. Solo que si lo hace de ambos lados directamente, tenga cuidado con algo. El 1 y menos 1 que se suma para completar cuadrados de la x debe ser afectado por el 16 que sacamos de factor común. Y el 25 que sumé y resté para la z está siendo afectado por el menos que saqué de factor común. Si usted no tiene problemas en identificar eso, lo puede mandar de una sola vez al lado derecho, pero si no, hágalo con paciencia y no tendrá ningún problema. Entonces, quedamos así. El menos 1 de la completación del x, al multiplicarlo por 16, da menos 16, pasa al lado derecho como más 16. Y quedará 13 más 16. El 25 que resté en el caso de la completación de z se multiplica por el menos que saqué de factor común y pasa como, eso me quedaría más 25, pasa como menos 25. Y ahí tendríamos ya nuestra expresión completada del lado derecho. Entonces a la derecha, ¿qué nos queda? 13 más 16 menos 25, eso es 4. Y en el lado izquierdo tengo x menos 2 al cuadrado por 16, menos 4y cuadrado, menos z menos 5 al cuadrado. Ya casi está la forma canónica de la ecuación. Por lo menos ya tengo los trinomios completados. Falta que el lado derecho sea un 1 positivo, así que vamos a dividir entre 4 para convertir ese 4 en un 1 y queda 4 por x menos 2 al cuadrado menos y cuadrado menos z menos 5 al cuadrado sobre 4 igual 1. Vamos a ver si Profe, una Jonathan, pregunta. diga. Ahora x menos 1. ¿Perdón? X menos 1 no sería. Ah, sí, tiene razón. Gracias. Y es x menos 1. Gracias. Ya va a cargar ahí la corrección. Profe, el más 16 de la derecha, ¿de dónde sale? El más 16. Ah, bueno. En su momento les dije, vaya, el menos 1 que se puso cuando estábamos completando el x, este que está acá, se lo voy a marcar. El que cuando sumé y resté ya 1 vi. en la completación, ese es.
Se multiplica por el 16, da menos 16 y luego al pasar a la derecha pasa como más 16. Ah, ok, gracias. Bueno, vaya, cuando ya lo tenemos así, casi estamos en la forma canónica absoluta, digámoslo así, porque las formas canónicas de las cuádricas deben tener coeficientes arriba que sean 1. O sea que ese 4 que tenemos en el x menos 1 al cuadrado, ese me hace estorbo. ¿Cómo lo quito de ahí? Alguien me dirá, ¿puede dividir por 4? Sí, pero si dividimos por 4, arruino el 1 que tengo a la derecha, porque como tengo que dividir todo, el 1 de la derecha quedaría dividido entre 4, ya no sería 1. Así que para evitar eso, recordemos algo básico, pero que a veces se nos olvida. Cuando un denominador no aparece, es porque es un 1. O sea que implícitamente la primera expresión la tenemos dividida por 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el 4 entre 1, que es en el fondo el coeficiente que tengo en mi primer término, 4 entre 1, le damos vuelta a ese 4 entre 1, lo convertimos en un cuarto y lo colocamos en el denominador, así. Ya les va a aparecer por ahí. X menos 1 al cuadrado entre un cuarto menos y cuadrado menos z menos 5 al cuadrado sobre 4 igual 1. Y esta sí ya sería mi ecuación canónica con centro en 1, 0, 5. El centro, al igual que cuando hacíamos con esferas, se saca de la ecuación canónica con el signo cambiado. Lo que le hice yo a la primera fracción de agarrar el coeficiente, invertir la fracción y pasarla al denominador, es un proceso muy recurrente que van a tener que hacer en algunas ecuaciones generales de cuádricas para que ya no quede un numerador arriba, sino que todo pase al denominador. Eso digamos que es como un último recurso cuando uno no puede simplificar el numerador y ya no puede hacer más, ¿verdad? Lo que he hecho ahí no es algo tan inventado, es algo que ustedes han ocupado en su vida durante muchas veces, solo que ustedes están acostumbrados a ocuparlo al revés. Creo que todos en esta vida hemos ocupado y hemos visto aquella famosa expresión extremos por extremos, medios por medios. Si usted tiene una fracción entre otra fracción, en más de una vez ha aplicado eso, extremos por extremos, medios por medios. Pues aquí es al revés. Es como que usted ya tenga ese producto, esa división hecha y ahora la quiera separar en una división de fracciones. Es el proceso contrario a lo de extremos por extremos, medios por medios. Bueno, entonces, aquí todo lo que se ha hecho es única y exclusivamente para llegar a obtener la ecuación canónica. Vea cómo esta canónica ya es desplazada, ya su centro no está en el origen. La próxima clase veremos cómo se grafican estas, pero viendo la forma de la canónica, el primer término, bueno, todos están al cuadrado, la x, y y z, todos van al cuadrado. El primero es una fracción positiva y las otras dos son negativas, que es justamente las características de un hiperboloide de dos hojas. Aparte de eso, todo el proceso que se ha hecho acá no es exclusivo de un hiperboloide de dos hojas. En ningún momento durante el proceso he mencionado que sea algo exclusivo de un hiperboloide de dos hojas. No hemos ocupado nada de un hiperboloide de dos hojas. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque así como aquí me ha quedado la forma canónica de un hiperboloide de dos hojas, a usted le pueden dar una general para un elipsoide. Inicialmente usted ni siquiera va a saber que es un elipsoide, la va a completar cuadrados, la va a llevar a forma canónica, ya en forma canónica, según los signos que le vea, a qué queda igualado y qué exponentes tiene, usted puede concluir que es un elipsoide o puede concluir que es un hiperboloide de dos hojas, de una hoja o de dos. Conclusión, ¿y a qué quiero llegar con todo esto? A que este proceso no solo es para uno de dos hojas, es para cualquier cuádrica de las 6 que vamos a ver. No porque el ejemplo del elipsoide lo hice con una centrada en el origen, todas van a ser así. Si a usted le dan una general, complete cuadrados, y si la canónica que le queda es un elipsoide, el proceso que le sigue, vamos a ver un par de pasitos la próxima clase que son para convertir esta en una centrada en el origen y luego le aplica
lo que ya vimos en el elipsoide. Así que este proceso que yo he hecho acá es un proceso común para todas las cuádricas cuando a usted le den la forma general. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos?